Les vamos a presentar un documental acerca del movimiento estudiantil de 1968. Nuestro equipo está conformado por su servidor Daniel Gómez, Ramsés Gasga, Javier Morfín, Brian Coronel, Johan Estrada, Daniel Guerrero y Fabián Ducoing, del grupo 33BS de la escuela VM Querétaro. Tuvimos que investigar a detalle y entrevistar a diferentes personas mayores que nos contaran acerca de sus anécdotas o experiencias que vivieron durante este movimiento y matanza. Cada integrante del equipo puso de su parte y se esforzó para encontrar a las personas que nos contaran acerca de este suceso. Este movimiento inició el 26 de julio de 1968 en la Ciudad de México, a causa de la crisis económica, autoritarismo del gobierno, represión a los estudiantes y la violencia callejera. Fue principalmente una masacre de estudiantes, profesores y civiles que se encontraban en una protesta pacífica pidiendo al gobierno una educación de calidad para el nivel universitario. Fue un movimiento social en donde participaron escuelas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México y otros estados del país como Puebla, dirigidos principalmente por el Consejo Nacional de Huelga CNH. Estos exigieron al gobierno de México acciones específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo del gobierno. El movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional PRI. El 2 de octubre de 1968 ocurrió la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, con el fin de acabar el gobierno de México. Sin embargo, las cosas se salieron de control. Con toda esta masacre y violencia, lograron disolver el movimiento en diciembre del mismo año. El hecho fue cometido en manera conjunta como parte de la operación Galeana por el grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de la Seguridad, la Policía Secreta y el Ejército Mexicano contra los manifestantes dirigidos por el CNH. Dicho por sí mismo, el egoísta y orgulloso responsable de esta matanza fue el mismo presidente Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno, en lugar de buscar formas más pacíficas para resolver las protestas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y el sector que consideró más combativo. Para ello, recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del Estado mexicano como criminal. El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es totalmente impreciso. Algunas víctimas de esto intentaron reclamar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de la humanidad y un genocidio, pero dicha protesta fue rechazada por los tribunales. El movimiento y su terrible desenlace crearon una permanente y más activa actitud crítica de la sociedad civil mexicana, principalmente en las universidades públicas. A continuación, les vamos a mostrar las entrevistas que hicimos para este proyecto. En la siguiente entrevista se grabó una mujer que vive en la ciudad de San Juan del Río Querétaro y que nos cuenta un poco de sus experiencias durante la matanza de Tlatelolco, que inclusive vivía muy cerca de donde ocurrió dicho acontecimiento, pero que sí nos cuenta experiencias de amistades cercanas que vivieron directamente este suceso. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí me gustaría hacer unas preguntas sobre el movimiento del 68, la matanza de Tlatelolco. ¿En dónde se encontraba usted durante esa época? Esa ¿Dónde época me vivía? encontraba yo en la colonia Clavería. Yo vivía en Irapuato 105, colonia Clavería, Azcapotzalco. En Y México. esa masacre fue en Tlatelolco. Tlatelolco. Era como aproximadamente como a las, ¿qué te diré? Pues como a la 1 de la tarde, entre una, ya siguió la tarde, ¿no? Hasta la noche. Claro.
Sí, y otro día en la madrugada también. Siguió, no duró un poco de tiempo, sino duró duró bastante. bastantito, sí. Sí, ¿qué recuerdos o experiencias nos puede contarse mientras ocurría este suceso? Tú, Pues es que yo pues era joven, bueno, relativamente, ¿no? sí, claro. Entonces uno le duele todas esas cosas que Claro. puedan pasar en el país donde nació uno, ¿no? Sí. Entonces horrible. es triste que pueda haber problemas por no saber hablar, Sí. porque no existe el diálogo, ya sea con quien corresponda, ¿no? O sea, Claro. porque los jóvenes fueron llevados erróneamente por personas que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban a disgusto Sí. por su escuela, ¿no? O sea, porque el inicio fue Escuela. el desacuerdo donde estudiaban ellos. Sí, estaban Así es. equivocados. Entonces, ¿la situación política era mala? Pues lo ¿Tomaron que malas pasa es que decisiones? se venían los Juegos Olímpicos del 68, Sí. eso es lo que se venía, entonces en esa época se supuso que querían boicotear los Juegos Olímpicos, que eso fue lo que ya. me pasó hace rato decir. Sí. Entonces hubo muchas controversias y pues en esa época se culpó al presidente Díaz Ordaz. Okay, Realmente sí, pues claro. hasta ahí, Sí. ahí. Okay. Bueno, ¿era necesaria tanta violencia para controlar todo esto? Pues, ¿qué te puedo decir yo? Sé que no tiene nada que ver, pero a veces las cosas se tienen que detener a tiempo. Lástima que esta persona, Díaz Ordaz, tal vez pues es un ser humano y tal vez no lo hizo a tiempo. Ujú. Claro, sí. Pienso yo, claro, esa es mi pobre opinión, ¿no? Sí. Pienso yo que no, tal vez supo que iba a haber levantamientos y todo eso y no lo hizo de antemano. Ujú. Entonces los alumnos pues, los exaltaron y salió el odio y salió todo y destrozaron todo, ¿no? O sea, Sí. entonces tuvieron que detenerlo de esa manera y qué lástima que ha tenido que haber muertes, ¿no? Sí, usted estaba muy asustada. Pues la cuando verdad en ocurrió. esa época sí, para Sí. que me quitara la impresión, sí, porque yo en esa época era muy joven y era muy nerviosa y pues Sí. esas cosas, y yo tenía dos amigas que vivían en Tlatelolco. Pues lógico me preocupé, pero a mí mi mami no me dejó ir. Sí, Me quería dijo, ir. no, yo quería ir. Dijo, no vas, no me vas, porque pues te vaya a pasar algo. No, es que era tremendo, pasaban Sí. a las gentes, las mataban, niños y grandes. Entonces, en alguna, quiero decir, perdón, yo pienso que pues ahí fue culpa pues no, yo no hablo de culpa, sino que Díaz Ordaz, o sea, el presidente, pues por un lado pensó y dijo, bueno, pues tengo que parar las cosas de esta manera, o tal vez se exaltó mucho, pues hasta ahí no se puede saber cómo pensaba la persona, ¿no? Ok. Realmente. Sí, muchas gracias, señora. Me parece. En el siguiente video pudimos entrevistar a un hombre que se encontraba en el centro de la ciudad de Querétaro vendiendo dulces y en una silla de ruedas. Y nos contó un poco sobre la historia del 68 y también cómo formó parte de una de las manifestaciones de este movimiento. Lo que sea, Lo que yo estuve en la marcha fue allí en Reforma. ¿En Reforma? ¿Usted estuvo presente en la marcha? Sí, Protestando contra el gobierno. sí, pero es peligroso también porque después yo me retiré y después hubo chingadas. ¿A usted no le pasó nada? No, ¿Y qué nos podría contar o cómo lo vivió usted? Se asustó en ese mucho, tiempo? estuvo muy... no, pues es que también, bueno, eran un desmadre antes también, hay que reconocerlo, ¿no? Sí, De que, mira, también los estudiantes se pasan felices, ¿no? Porque hacen desmadres muy duros allá en México. Quemaban los carros, les echaban gasolina y a quemarlos, ¿no? Y después tumbaban también, entraban a los edificios y a robar, y a las tiendas también. claro. Entonces es muy, muy duro que
que todos aprovechen de la fuerza que no puede tampoco accionar con ellos, ¿no? Sí. Entonces ya después también iban a tumbar el edificio latino, ¿no? Ya tenían los wingaros y todo, ¿no? Para darle a las esquinas, ¿no? A tirar. Pero después la policía llegó y decía, no, por favor no lo tienen, pues bueno, yo de lo que yo sé, hicieron por favor que no lo tiraran, son bienes de la nación, ¿no? Que eso pues, lo puso Adolfo Luis Portines al edificio, ¿no? Y hay que cuidarlo porque pues, era el único antes. Ahora hay muchísimo, pero antes era el único. Y sí se pasaban de listos, ¿no? Entonces, cuando estuvo, ahora verás, era Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz, sí. Díaz Ordaz. Sí. Díaz Ordaz se fue a un viaje y dejó a Luis Echevarría. Echeverría. Y Luis Echevarría, ching, que les manda. Les manda a matar. Entonces allí no fue el otro Díaz Ordaz, sino Sí, que dicen que fue Echeverría el que dio la orden Para dar progreso a y después la matanza. andaban protestando mucho por la matanza, ¿no? Claro. Pero yo pienso que, ¿sabes qué? Que ustedes como estudiantes también se pasan. Sí, ¿verdad? Muy Sí, agresivo, pasa. muy... Claro. No era la forma. Se pasan del límite que deben de tener ustedes. Aquí en México todos los estudios es gratis, ¿no? Y en Estados Unidos no, ya tienes que pagar. Sí. Y aquí no. Y sin embargo aquí eran un desmadre antes, muy duro. Y eso te va a también. Claro. No, Sí, pues señor. sí. ¿Usted dijo que iba con el Politécnico? ¿La Universidad del Politécnico? La marcha. No, ahí en la marcha yo. También fue usted. Está bien, señor. En la siguiente entrevista tuvimos la oportunidad de entrevistar a una mujer de 71 años que vivió un poco directo el movimiento del 68 y nos cuenta interesantes experiencias que vivió durante esta época. Hola, señora. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo se llama usted? Patricia McDonald, ¿Cuántos años tiene? 71. 71, ok. ¿Cuántos años tenía cuando vivió lo del 68? Como 21 años, 21, 23 años. Ya no me acuerdo, la edad no es importante. Ok, sí, señora. Entonces, ¿qué nos puede contar de lo que vivió en esa época, el movimiento del 68? Pues a mí me tocó como un parteaguas de la sociedad tan reprimida y empezamos a no estar de acuerdo con nuestros gobernantes y todo eso. Nos tocaron vivir cosas muy, muy fuertes. Es el 26 de julio de ese año se casaba una prima en Tlatelolco y fuimos ahí y ya estaba el ambiente muy tenso, muy feo. Ya había mucho policía, mucho raro, no era lo acostumbrado que teníamos. Ella se casaba el 2 de octubre, que fue el día de la... Y fuimos ese día y nos tuvimos que regresar temprano porque empezó el rumor de que iba a haber algo fuerte. Y lo que fue fuerte fue espantoso, ¿verdad? Porque a través de todos los años que hemos leído libros de Elena Poniatowska, películas, no vivimos toda esa masacre ahí, pero sí estuvimos a un minuto de vivirla. Casi lo vivimos. Entonces es algo, y desde entonces también México se unió mucho, porque la gente salíamos, nosotros somos, bueno, vamos a decir, de clase media, salíamos en los coches en la noche con ollas y todo para hacer escándalo en contra del gobierno. Entonces, pues, no sé, ¿verdad? Yo creo que México siempre hemos sido unidos y amamos nuestro país. Entonces era un gobierno malo, se podría decir. Malísimo.
y ahora la historia, yo siempre digo, la historia es la que hablará de él.